Hola, al aire ya una nueva emisión de la tarde fin de semana aquí en NTN 24, el canal de las Américas. Soy Enrique Parra y es un gusto poder acompañarlos a revisar lo que es noticia en el mundo. Bienvenidos. Lunes, hoy por Idania Chirinos. Iniciamos con los contundentes resultados luego de 4 días de elecciones llevadas a cabo en la Unión Europea. Allí la extrema derecha mostró fuerza y desató un terremoto político en Francia. A esta hora te saludamos con gusto, Hugo Vecino. Nos tienes información sobre estos cruciales comicios. Hugo, bienvenido. Hola Enrique, como tú dices, bonita tarde. Las elecciones para renovar el Parlamento Europeo han certificado un aumento en escaños en toda la Unión Europea de partidos ultraconservadores y de extrema derecha que se consolidan como primera fuerza en Francia, Italia, Países Bajos y Austria. Como consecuencia, tendrán más peso en decisiones como la orientación del presupuesto del bloque entre el año 2027 y el 2034. El posicionamiento de la Eurocámara en la defensa del Estado de Derecho y los valores europeos. Los resultados desataron un vendaval político que motivó la convocatoria de legislativas anticipadas en Francia. La extrema derecha gana terreno en Parlamento Europeo. La elección de los 720 diputados abre un nuevo ciclo en la Unión Europea y los nuevos legisladores designarán al nuevo presidente de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque. Las proyecciones sugieren que la suma de la derecha más moderada, los socialdemócratas y los liberales centristas seguirán siendo mayoritaria, pero el avance de la extrema derecha provocó la convocatoria de las legislativas anticipadas en Francia y logró enormes avances en Alemania y Austria. La presidenta de la Comisión Europea y aspirante a segundo mandato, la alemana Ursula von der Leyen, prometió en Bruselas construir una barrera de contención contra los extremos. Junto con otros, construiremos un bastión contra los extremos de izquierda y derecha. Los detendremos, eso es seguro. En el Parlamento Europeo, la familia política de la ultraderecha está dividida en dos bloques. De un lado está el bloque de conservadores y reformistas y del otro el de identidad y democracia, separados por su postura sobre la propia Unión Europea. Vamos a revisar a esta hora cómo se proyecta el Parlamento Europeo. Hasta el momento son 720 escaños que se distribuyen de la siguiente manera. Los invito a que lo veamos en la pantalla. La izquierda, compuesto por el Partido de la Izquierda Europea, la Izquierda Verde Nórdica, el Partido Comunista Portugués, el Partido Irlandés Sinn Féin y los partidos españoles Podemos y ED Bildu tienen 36 escaños. Luego, ven ustedes ahí en la posición a SID, el grupo SID. Es el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Tienen 135 curules. El grupo Greens, EFA, es el grupo de los verdes, la Alianza Libre Europea. Es el grupo de centro izquierda que tiene hasta el momento 53 bancas. RE o Renovar Europa, formado principalmente por partidos políticos centristas, centroizquierdistas y socioliberales. Se mantiene como la tercera fuerza política en el Parlamento y tienen 79 escaños. Pasamos al EPP, es el Partido Popular Europeo. Son la fuerza más importante con 186 escaños. Es considerado como el grupo de referencia de la centroderecha en las instituciones europeas. Y en este gran abanico también encontramos a otro grupo, el ECR. Son los conservadores y reformistas europeos. Su ideología es conservadora, pro libre mercado, euroescéptica, es decir, la posición política que critica a la Unión Europea o se opone a la integración europea. Tienen ellos 73 escaños, lo vemos en nuestra pantalla. También siguiendo con este posicionamiento del Parlamento Europeo encontramos al ID, Identidad y Democracia. Son un grupo de derecha, de ideología nacionalista e anti-inmigrante. Tienen 58 escaños. En la otra posición encontramos a los NI o los no inscritos. Son los diputados del Parlamento Europeo que no pertenecen a ninguno de los grupos parlamentarios organizados del Parlamento. Tienen 45 escaños. Y terminamos con los otros, que son los diputados recién elegidos, no aliados a ninguno de los grupos políticos constituidos en el Parlamento saliente. Aquí ellos cuentan con 55 escaños.
Y siguiendo con toda esta dinámica de esta noticia, la alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo, estimó que la decisión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de convocar a elecciones legislativas a solo 3 semanas del inicio de los Juegos Olímpicos es muy perturbadora. Hidalgo dijo estar preocupada tras el resultado obtenido por la extrema derecha, aunque matizó que nada podrá arruinar el gran evento deportivo. Después del estupor, porque evidentemente como mucha gente me he quedado estupefacta al oír que el presidente de la República decidía disolver el país. No es que el resultado haya sido el que le permitía seguir como antes, pero de todos modos una disolución justo antes de los Juegos sigue siendo algo extremadamente inquietante. Pero como todos los responsables políticos, estaré sobre el terreno para hacer campaña para que triunfen los valores democráticos. También el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, afirmó este lunes que las elecciones legislativas francesas no tienen por qué perturbar los Juegos Olímpicos de París. Esto dijo. Es un proceso democrático que no perturbará los Juegos Olímpicos. Vemos una gran unidad en apoyo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aquí se respira entusiasmo. Francia está acostumbrada a hacer elecciones y las va a hacer una vez más. Tendremos un nuevo gobierno, un nuevo parlamento y todo el mundo va a apoyar a los Juegos Olímpicos. Y como parte de las reacciones ocurre el anuncio de la dimisión del primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo. Es una noche particularmente difícil, dijo. Hemos perdido y no fue una derrota apretada, sino fue al 5º lugar. La debacle de su partido liberal Open LVD lo orilló a tomar entre lágrimas dicha decisión. Enrique, las próximas semanas y meses determinarán cuál es la capacidad de influencia real de este nuevo Parlamento, si consiguen coordinar sus posiciones en el hemiciclo y cómo cambiará el día a día del trabajo legislativo en la Unión Europea. Por ahora, Enrique, es todo. Usted tiene más información en la tarde. Gracias, Hugo Armando Vecino. Hasta pronto. Avanzamos. En Barcelona, saludo a Steven Forti, historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Steven, bienvenido a NTN 24. Encantado de acompañaros. Bueno, ya nos lo puso Hugo, triunfos de la derecha, tanto clásica, pero también derecha radical. Sí, Europa ha virado paulatinamente en los últimos años hacia la derecha, en algunos casos la ultraderecha, y estas elecciones europeas no lo confirman. Realmente el resultado del voto de estos 6-9 de julio, los 27 de junio, en los 27 países miembros de la Unión Europea vienen a confirmar una tendencia que se había dado ya en diferentes países nacionales en los últimos años. Los populares, el Partido Popular Europeo, se confirma como primera fuerza, mejorando, aunque de poco, los resultados de las elecciones de hace 5 años, de 2019, mientras la extrema derecha, tanto el grupo de los conservadores y reformistas, que tiene una actitud favorable a la OTAN y, por ejemplo, el envío de armas a Ucrania, así como Identidad y Democracia, el partido en el cual están Marine Le Pen o el italiano Matteo Salvini, que han tenido en el pasado vínculos más estrechos con la Rusia de Putin, pues mejoran en buena medida sus resultados. La extrema derecha en su conjunto suma el 25% de escaños del Parlamento Europeo, prácticamente los mismos que el Partido Popular. Entonces sí, la Europa ha virado a la derecha, esto pero todavía, digamos, no es un resultado definitivo para entender cómo se podrá formar una mayoría en el Parlamento Europeo y cuál podrá ser la alianza para nombrar los puestos apicales de las instituciones comunitarias. Sí, crece la corriente hacia esa orilla, pero resiste la mayoría proeuropea. Teóricamente sí, esto es lo que se está diciendo en los primeros análisis, en lo que los números de los principales partidos confirman. Veremos, pero, digamos, en qué se trasladará esa posible mayoría que, recordamos, está formada por el Partido Popular Europeo de derecha, por el Partido Socialdemócrata de centro-izquierda y por el Partido Liberal de centro, cuyo principal líder es el presidente francés Emmanuel Macron, que ha salido muy debilitado de todas formas del voto de ayer en Francia. Estos 3 partidos tendrían mayoría en el Parlamento Europeo y podrían seguir entonces gobernando la Unión Europea y eligiendo los principales dirigentes, ¿no? Los puestos apicales, los top jobs, como se suelen llamar, de la Unión Europea. Ahora bien, se tendrá que ver
ver si hay una voluntad política por parte de todos esos actores de seguir, y sobre todo aquí la cuestión es si el Partido Popular Europeo, que en los últimos tiempos había abierto la puerta a posibles alianzas con un sector de la extrema derecha, el de los conservadores y reformistas, los de tendencia filoatlantista, pro-OTAN, si efectivamente el Partido Popular Europeo quiere seguir ahí o quiere, digamos, quizás aliarse con los conservadores y reformistas, o quizás jugar un poco con geometrías variables a lo largo de la legislatura en el Parlamento Europeo. Mencionas la victoria de Marine Le Pen, fue 2-1, aplastante, y no es cosa menor esto, el liderazgo ahí es muy joven, hablamos de Bardella. Sí, Jordan Bardella es el nuevo líder del partido, digamos, es una cohabitación dentro del ex Frente Nacional, que ahora se llama Reagrupación Nacional, el partido de la extrema derecha francesa, junto a Marine Le Pen, y Bardella ha tenido un éxito espectacular. Es un hombre joven que tiene mucho éxito en las redes sociales, tiene muchos seguidores, que sabe comunicar muy bien y que, digamos, ha llevado a un nivel todavía más elevado lo que Marine Le Pen está intentando hacer desde hace 2011, cuando llegó a la jefatura del partido. Es decir, lo que se dice en francés, desdiabolizarse. Es decir, presentarse como una líder más, digamos, moderada, supuestamente más aceptables, para llegar a conquistar más electores en Francia. Y el resultado de ayer ha confirmado que efectivamente esa estrategia ha funcionado y que Bardella posiblemente ha conseguido algo que todavía Marine Le Pen, quizás también por su apellido, ¿no?, por ser la hija del fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, con un pasado muy extremista, pues tampoco Marine Le Pen había conseguido, y Bardella lo ha conseguido. Y los resultados de ayer, vuelvo a subrayarlos, son muy importantes, porque la diferencia de votos entre el Rassemblement National francés de Le Pen y el partido del actual presidente Emmanuel Macron es abismal, 30% versus menos del 15%. Y es lo que explica que, al fin y al cabo, Macron, en cuanto ha conocido los resultados, de forma inédita para el sistema presidencial francés, ha decidido convocar elecciones anticipadas para el próximo 30 de junio la primera vuelta y el 7 de julio la segunda vuelta. Y serán elecciones muy importantes para entender dónde va Francia y entonces cuál será el peso de Francia y los nuevos equilibrios políticos europeos. Justo ayúdanos a entender ello. Adelantar elecciones parlamentarias, como el caso de Francia, ¿es para que no se organicen más la oposición, alianzas y demás? Pasó con Sánchez en España cuando vio tendencias que no le favorecían. No sé si sean casos similares. Bueno, hay diferentes posibles lecturas, ¿no? El caso del año pasado de España eran unas elecciones autonómicas, regionales y locales, ¿no? Y Pedro Sánchez ha decidido acortar la legislatura para intentar efectivamente, como comentabas, digamos, adelantarse a los demás partidos y sobre todo evitar que los últimos meses de la legislatura española, hablamos de el año pasado, 2023, fuesen, digamos, un periodo todavía más duro y entonces no llegar con prácticamente ninguna posibilidad a las elecciones que se hubiesen tenido que celebrar en noviembre. En el caso de Macron es algo distinto, porque evidentemente Macron tiene delante todavía 3 años de legislatura. Las elecciones presidenciales y legislativas francesas se celebrarán en las legislativas ahora, las presidenciales en abril de 2027, y el sistema francés es distinto, es un sistema semipresidencialista. El presidente de la República tiene mucho más poderes y el primer ministro, en cambio, tiene mucho menos poderes, ¿no?, comparado con un sistema como el de España, el de Italia o el de Alemania. Macron, pero desde abril del 22, cuando ganó por segunda vez las elecciones presidenciales, ha tenido problemas en la Asamblea Nacional para formar mayorías, y entonces estos 2 últimos años han sido muy complicados. Luego hay que decir también que el resultado de ayer, digamos, ha puesto delante a Macron una situación de fuerte debilidad, y entonces ha decidido, como él ha afirmado, devolver, ¿no?, la palabra a la ciudadanía francesa, al pueblo francés, para ver entonces qué tipo de mayoría se pueda crear en el Parlamento del país galo. Steven, Ursula von der Leyen, ¿qué le toca ahora? ¿Hacer alianzas incluso con socialdemócratas y liberales, o no está claro si ella buscará la reelección a la presidencia?
Bueno, ese es un escenario probable que sería, digamos, hasta un cierto punto, marcaría una continuidad con la legislatura que se acaba ahora, ¿no? La del 19-24. No perdamos de vista que von der Leyen es oficialmente la candidata del Partido Popular Europeo, y el Partido Popular Europeo es el partido con más escaños en el nuevo Parlamento. Es el ganador, para así decirlo, de las elecciones que se han celebrado este fin de semana. Entonces, von der Leyen tiene bastante números para poder seguir un segundo mandato al frente de la Comisión Europea. Ahora bien, no se tiene que perder de vista también cómo funciona el nombramiento de los principales, digamos, dirigentes de la Unión Europea. No es solo fruto de una mayoría parlamentaria, sino que es fruto también del acuerdo entre los jefes de gobierno o jefes de Estado, según el país, de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. A finales de junio, el 27 y el 28 más concretamente, se celebrará el próximo Consejo Europeo, donde se reúnen justamente los presidentes de gobierno o de Estado de los 27 Estados miembros. Y ahí posiblemente se debería llegar a un acuerdo entre ellos para una fórmula que incluye no solo el nombre de quien ocupará la presidencia de la Comisión Europea en la próxima legislatura, sino también los otros top jobs de la Unión Europea, que son, por ejemplo, el mismo presidente del Consejo Europeo, que tiene un papel muy importante, muy relevante, pero también el presidente o la presidenta del Banco Europeo, la presidencia del Parlamento Europeo, o comisarías de gran peso como el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores. Y entonces, bueno, dependerá ahí si se llegará entre los jefes de gobierno a tener un acuerdo, que este acuerdo evidentemente tenga una mayoría cualificada dentro del Consejo Europeo, y entonces si hay ese acuerdo, luego, digamos, esta propuesta se llevaría delante del Parlamento. Entonces, claro, von der Leyen tiene bastante números para poder seguir, pero dependerá si los otros jefes de gobierno estarán de acuerdo. Y sabemos que en los últimos tiempos había tenido fuertes tensiones, por ejemplo, con presidentes importantes como el socialdemócrata alemán Scholz o con el mismo presidente francés Emmanuel Macron. Algo de lo destacable en estas jornadas que comenzaron desde el jueves es Giorgia Meloni, un rostro de liderazgo. No sé si la veremos pronto en los puestos ya del bloque en sí, más allá de Italia, digo. Sí, Giorgia Meloni ha conseguido una importante victoria en las elecciones europeas de ayer en Italia. Se ha confirmado como el primer partido, Hermanos de Italia, la formación que lidera, rozando casi el 29% de los votos. La mayoría de gobierno junto a Forza Italia y la Liga de Salvini se ha confirmado, digamos, con unos resultados similares a los de las últimas elecciones de septiembre del 22. Y además, entre los jefes de gobierno de los 27 países miembros, ha sido una de las pocas que ha conseguido una victoria, junto al popular polaco Donald Tusk, aunque no ha sido una victoria, ha sido un resultado muy positivo, el del socialista Pedro Sánchez en España. Entonces, Meloni sale fortalecida tras estas elecciones europeas. Y entonces, más que tener la ambición ella misma de ocupar algún cargo en la Unión Europea, lo que probablemente Meloni intentará en las próximas semanas, donde habrá reuniones, ¿no?, como hemos comentado antes, para llegar a acuerdos y pactar, ¿no?, el paquete de nombramientos para ocupar los puestos apicales de la Comisión Europea, pues Meloni intentará, por un lado, quizás tener voz en capítulo en la posible mayoría parlamentaria que se forme, pero sobre todo tener la posibilidad de nombrar un comisario de peso en la próxima Comisión Europea. No olvidemos que la Comisión Europea está formada por una presidencia y 27 miembros. Cada país miembro de la Unión Europea nombra un comisario. Ahora bien, este nombramiento se tiene que pactar en el Consejo Europeo, en el Parlamento. Entonces, lo que ambiciona seguramente ahora Meloni es tener una comisaría de peso para un miembro de su partido. Se está haciendo, por ejemplo, en los medios italianos desde hace algunos días la posibilidad de la comisaría de defensa, que es una comisaría muy importante en el contexto geopolítico en el cual estamos, con dos guerras en Europa o las puertas de Europa, como son las guerras de Ucrania y la de Gaza. Preguntarte desde el punto de vista de los votantes, de los ciudadanos,
¿El sufragio suele cambiar de las nacionales a las europeas? Vamos, moderarse en unas y explayarse en otras. ¿Cómo has observado esos comportamientos? Bueno, eso siempre depende, ¿no? De cada momento, de cada coyuntura. Muchas veces el voto a las europeas suele ser un voto de castigo, ¿no? A los partidos en el gobierno, sobre todo si las situaciones no van mal. Son elecciones que en la gran mayoría de los países europeos siguen siendo elecciones que tienen un valor nacional sobre no solo la estabilidad de los gobiernos, sino también que las campañas electorales suelen ser más que europeas sobre temáticas que atañen a cada uno de los países miembros. Quizás lo que vale la pena poner de relieve, ¿no? Para quien nos está oyendo ahora, es que las elecciones europeas la participación suele ser bastante baja y en general bastante más baja que las elecciones de ámbito nacional, las legislativas que se celebran en los diferentes países. La tendencia ha ido un poco mejorando tras 2019. En 2014 se tocó prácticamente el fondo con una participación poco superior del 40%, entonces la abstención ha sido la gran ganadora, ¿no? En el pasado de muchas elecciones. En las elecciones de este fin de semana la participación ha crecido un poco, pero prácticamente se mueve alrededor del 50%. Entonces hay todavía, digamos, una alta abstención y yo creo que ese es el elemento más importante en el comportamiento del electorado europeo. ¿Posturas sobre migración fue algo que movió los votos en esta jornada? Sí, ha sido uno de los temas principales de estas elecciones europeas y ha pesado mucho en diferentes países. No olvidemos que eso es uno de los estandartes, de los temas principales que utiliza justamente la extrema derecha en toda Europa. Y de hecho los resultados positivos de muchas formaciones de extrema derecha, que por ejemplo han sido la primera formación en importantes países como Francia, Italia, como recordábamos antes, pero también Austria, Bélgica, para mencionar solo a otros, pues la inmigración ha sido uno de sus caballos de batalla y ha marcado esas elecciones europeas. La propuesta de la extrema derecha, pero ya también de una parte de la derecha más democrática, de algunos miembros del Partido Popular Europeo e inclusive de algunas formaciones liberales, es la, digamos, de frenar la llegada de población extranjera y de migrantes, sobre todo provenientes de África y Asia, ¿no? Que a partir de la mal llamada crisis de los refugiados del verano de 2015 han, digamos, llegado en algunos momentos, en algunos meses, en un número mucho mayor en Europa. Hay que preguntarte, porque estamos en Colombia, en la influencia en América, ¿hay un impacto de estas elecciones europeas en nuestra región, en América Latina? Bueno, eso dependerá, ¿no? Los tiempos para la formación de las instituciones comunitarias, la formación del Parlamento y sobre todo luego de la Comisión tardan un tiempo. No nos olvidemos que será el 1 de diciembre cuando formalmente toma posesión la nueva Comisión y entonces quien ocupará los puestos apicales de la Unión Europea. Entonces hay un momento en que, digamos, se reflexionará también sobre qué tipo de mayoría se está creando y entonces qué papel jugará la Unión Europea, esta nueva mayoría, el nuevo gobierno de la Unión Europea en el escenario internacional. Desde luego yo creo que aquí hay dos elementos quizás a poner de relieve. Uno que es más político y el otro que es geopolítico. Empezando por el primero, lo político, a remarcar que entonces estamos viendo cómo esta oleada de derechización de la política europea se inserta en una derechización generalizada también de la política a nivel global. Si pensemos, ¿no?, en la victoria de Modi en India o de Milei en Argentina hace poco y las expectativas que tiene Donald Trump en Estados Unidos. Y entonces también, digamos, el resultado europeo confirma, ¿no?, este viraje, este giro a la derecha de la política en buena parte del globo. Por el otro, el elemento geopolítico, en cambio, tiene que ver con el papel que jugará la Unión Europea en la nueva fase, en un mundo que está cambiando muy rápidamente, en que el posicionamiento geoestratégico es algo que ha vuelto a cobrar mucha relevancia y en que Europa tiene que entender en buena medida qué quiere ser de mayor. Es decir,
qué camino quiere coger hacia una mayor integración, por ejemplo, el tema de la defensa común, el tema de las relaciones en un mundo donde las tensiones están creciendo, también entre los principales actores internacionales. Pensemos las tensiones entre Pekín y Washington para no ir más lejos. Y luego, hablando más concretamente de América Latina, ver entonces cuáles serán las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Por ejemplo, hay todo el gran debate sobre el Mercosur, que se ha reactivado parcialmente en el último bienio, y entonces veremos qué tipo de políticas se querrán instaurar desde Europa hacia América Latina y evidentemente desde América Latina hacia la Unión Europea. Qué interesantes momentos nos tocan vivir. Stephen Beauforti, historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, muchísimas gracias por estos minutos. Hasta pronto, un gusto acompañaros.